Bien, jóvenes, un gusto de saludarlos nuevamente y en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de promedios. Bueno, y pasamos directamente a las fórmulas. El promedio aritmético se refiere a la suma de cantidades dividido entre el número de cantidades. Este promedio aritmético lo voy a representar de la siguiente manera. Es decir, tú vas a sumarle cada uno de los términos. A1 más A2 más A3. Bueno, dependiendo de los términos que desees sacar el promedio, hasta AN, que representa el último de los elementos. Y esto vamos a dividir entre N, porque son N elementos los que estoy operando. A esto le conocemos como el promedio aritmético. Ahora, el promedio geométrico. Pero el geométrico tiene que ver con la multiplicación, ya no con la suma. Es decir, si yo quisiera hallar el promedio geométrico, tengo que realizar la raíz, pero depende del número de elementos, ¿no? La parte del índice depende del número de elementos, y se le va a poner como cantidades la raíz al producto de todas las cantidades. Le voy a abreviar de la siguiente manera. PG de promedio geométrico vendría a ser la raíz enésima porque depende de la cantidad de elementos. De A1 por A2 por A3, etcétera, multiplicando la cantidad de elementos que le voy a sacar el promedio. Y a su vez el promedio armónico, que sería el último de los promedios que vamos a analizar, viene a ser el número de cantidades dividido entre la suma de las inversas. Este promedio es un promedio especial, se le acostumbra a poner como PH, promedio armónico, y está representado por el número de elementos dividido entre la suma de las inversas, es decir, 1 sobre A1 más 1 sobre A2 más 1 sobre A3, y así tendría que sumar las inversas de todos los números hasta el último, que sería 1 sobre AN. De la misma manera, cuando alguien utiliza dos términos, usualmente se le cambia la palabra promedio por media. No todos los textos hacen eso, pero sí es una costumbre que se le puede adoptar en muchos de ellos. Por lo tanto, la medida aritmética le puedo representar como simplemente el promedio para dos números, A más B sobre 2. Bueno, y esto quiere decir que en la media geométrica también ocurre lo mismo. La media geométrica para dos números sería la raíz cuadrada de A por B, porque estoy hablando solamente de 2. Bueno, y de la misma manera la media armónica, que le voy a poner H, MH, entonces sería 2 veces sobre 1 sobre A más 1 sobre B. Pero esta operación, cuando yo voy a hacer la suma de fracciones y todo ello, quedaría cambiada de la siguiente manera, solamente para dos términos. Sería 2 veces A por B entre la suma de A más B. Bueno, y esto quiere decir que si voy a tomar en cuenta el siguiente ejemplo, voy a poner el número 4 y 16. Si yo tuviera que hallar la media aritmética, tendría que decir 4 más 16 entre 2, lo cual me sale 20 entre 2 y me sale 10. Si tuviera que hallar la media geométrica de los mismos números, tendría que decir que es la raíz de la multiplicación de 4 por 16, que es la raíz del número 64, cuyo resultado sale 8. Y si tuviera que hallar la media armónica, entonces tendría que decir 2 por y el producto, 2 por 4 por 16, entre la suma 4 más 16. Bueno, aquí me estaría saliendo 2 por 4, 8, 8 por 16, dividido entre 20. Haciendo algunas simplificaciones, podría sacarle aquí la mitad, 4, y aquí la mitad, 10. Entonces tengo el número 64 entre 10, 6,4. Como podemos ver, de los tres promedios para los mismos números, el mayor fue el promedio
aritmético, ¿no? Entonces la media aritmética para los mismos números siempre es mayor que la media geométrica. Y a su vez esto es mayor que la media armónica. ¿Ya? Bueno, esto quiere decir que cuando yo tenga que hallar esto de los promedios y las medias, muy a menudo me pueden decir el mayor o el menor de los promedios o de las medias. ¿Ya? Entonces, si a mí me dicen, halla el mayor de los promedios, estoy hablando del aritmético. Halla el menor de los promedios, estoy hablando del armónico. Lo mismo ocurre en el caso de promedios para más números. Entonces, promedio aritmético es mayor que el promedio geométrico y a su vez es mayor que el promedio armónico. Esto vamos a tomar en cuenta. Pero otra de las propiedades muy importantes que tenemos que tomar en cuenta es que la media aritmética contiene A más B, la geométrica el A por B, y la armónica contiene AB y el A más B. Si nosotros relacionamos las tres, vamos a llegar a la siguiente conclusión, que la media aritmética, que es A más B sobre 2, cuando tú la vas a multiplicar con la media armónica, que sería 2AB sobre A más B, entonces se va a eliminar esa cantidad. Y me va a salir la media geométrica como AB, pero sin la raíz. Es decir, que le voy a poner la media geométrica al cuadrado. Entonces, esta es una propiedad que tenemos justamente para las medias. Solamente en el caso de dos términos. ¿Ya? Y la vamos a utilizar cuando tengamos dos medias y queremos hallar la tercera. Bien, entonces vamos a la parte práctica. Bueno, acá nos dice que A es la media aritmética de 333 y 333, que ya dijimos que decir media aritmética por medio se refiere exactamente a lo mismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a colocar esos valores, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño espacio, ¿ya? Y vamos a colocar aquí lo siguiente. Entonces, A, si es la media aritmética, pues entonces sería 3 más 33 más 333 entre 3, ¿no? Este resultado me saldría 300, haciendo la suma adecuada, 369 entre 3, cuyo resultado sería 123. En el caso de la B, que es la media geométrica, entonces es el promedio, pero geométrico con el producto. Como son tres números, le voy a poner cubo. 2 por 4 por 8. Entonces, este resultado me está saliendo la raíz cúbica del número 64. Y esto me sale el número 4. Y ahora voy a poner la media armónica. Pero la media armónica son tres números divididos entre la suma de las inversas. 1 sobre 45, 1 sobre 30 y 1 sobre 15. Si voy a hacer la suma de las fracciones, entonces esto resulta como mínimo de los tres, bueno, sería el número 90. 90 entre 45, 2. 90 entre 30, 3. 90 entre 15, sale 6. Entonces el resultado me está saliendo 3 por 90, porque por la doble C pasa al extremo, ¿no? Y aquí tengo el número 11. Por consiguiente, sale finalmente el valor de C, 3 por 90, 270 onceavos, ¿no? Esto aproximadamente sería 24,545, que bueno, ya sería con la aproximación 55. Por lo tanto, me piden el valor de A más B más C. Hago la suma de los tres resultados y esto me sale el número 151,55. Muy bien, continuamos. Segundo problema nos dice, bueno, he puesto los datos ya de forma abreviada. La media aritmética de dos números es 8. Pero cuando son dos números, esto quiere decir de que A más B sobre 2 es 8, ¿no? Este es un primer dato.
Y ahora nos dice que la media armónica de los mismos números es 2. La media armónica significa de que yo voy a colocarle 2a por b sobre a más b. Y esto es el número 2. Esta es la segunda ecuación que me pide el producto de los números. Por consiguiente, yo simplemente puedo determinar que el valor de a más b saldría 2 por 8, 16. Este dato, si hago el reemplazo en la última parte, pues entonces tendría 2ab. Ya no le pongo sobre a más b, sino sobre 16 es igual a 2. Por consiguiente, hago una pequeña simplificación solamente para determinar ya el resultado final. Y el 16 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? Por consiguiente, el producto de los dos números es 16. Siguiente pregunta nos dice que vamos a calcular el valor de x, sabiendo que el promedio geométrico de estos tres números, 5 a la x, 5 a la 2x y 5 a la 3x, es 625. El promedio geométrico, ¿cómo lo hallaba? Le ponía, como son tres números, la raíz cúbica. Y efectúo el producto, ¿no? Si voy a efectuar el producto de los tres, entonces tengo una base igual con diferentes exponentes, ¿no? Entonces, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Por consiguiente, yo tendría raíz cúbica de 5 y la suma de los tres, x más 2x y 3x, es 6 veces x. Y este resultado me sale 625. Voy a simplificar el índice con la potencia. Por lo tanto, tendría el valor de 5 a la 2x es igual a 625. Aunque podemos ver que el 625 es 5 a la cuarta. Como las bases son iguales, entonces concluyo que las potencias también tienen que ser iguales. Por consiguiente, 2x es 4 y el valor de x finalmente sale el número 2. El promedio geométrico de los números 2, 4, 8, 16 hasta 2 a la n es 32. Tenemos que hallar el valor de n. Ya estoy colocando las preguntas que están en la guía de trabajo, ¿no? Y para la resolución de ello, jóvenes, ya eso, bueno, lo menciono porque quizás algún alumno quiere leer la pregunta completa. Se encuentra en la guía de trabajo, ¿no? La página 105. Vamos a ver la resolución de esta parte. El promedio geométrico vendría a ser la raíz enésima, pero ¿cuántos números son? Yo puedo darme cuenta que aquí tengo el primer número, que es 2 a la 1, y este 4 que es 2 al cuadrado, y el 8 a su vez es 2 al cubo, hasta que llego a este último que está por eso expresado como 2 a la n. Si tú solamente te fijas en los exponentes, ¿cuántos términos son? Pues son n, ¿no? Desconozco esa cantidad, pero está representado como n. Por lo tanto, sería la raíz enésima, porque el promedio geométrico depende de la cantidad de cifras. Tú pones como índice la cantidad de elementos que vas a multiplicar. Por lo tanto, yo voy a tener así, ¿no? 2 a la 1 por 2 a la 2 por 2 al cubo. Y así tendría que poner todos hasta llegar hasta el último término, que es 2 a la n. Y este resultado es 32, que le puedo adelantar diciendo que es 2 a la quinta. Por consiguiente, voy a volver a colocar n, y multiplicación de bases iguales, se coloca la misma base y los exponentes se van a sumar, ¿no? Tendría que decir 1 más 2 más 3 hasta llegar a n. Muy bien, entonces de esa manera tengo aquí 2 a la quinta. Finalmente voy a realizar que esta suma, ¿no? Esta es una suma de números consecutivos. Y nosotros recordamos que en la suma de números consecutivos, la suma de 1 más 2 más 3 hasta n, que es la fórmula de Gauss, es la fórmula de suma de números consecutivos, que es la más importante de las sumas, es n por n más 1 sobre 2, ¿no es cierto? Y por lo tanto, yo tendría esta cantidad igualada a 2 a la quinta. Finalmente, puedo eliminar la n con la n del índice y de la potencia de esta forma para solamente igualar los exponentes con el otro valor. Tendría 2 a la n más 1 sobre 2. Y esto es 2 a la quinta. Como nosotros ya sobreentendemos, las bases son iguales. Y cada vez que las bases son iguales, entonces los exponentes son iguales.
terminaría entonces indicando que n más 1 sobre 2 tiene que ser igual a 5. Por lo tanto, n más 1 tiene que ser igual a 10. Y finalmente n toma el valor de 9. Bueno, acá nos dice que las calificaciones del alumno Pedro en el curso de aritmética son 12, 9 y 15. Aquí le estoy colocando los datos en una forma tabular y los pesos respectivos de las notas son 4, 5 y 3. Esto quiere decir que hay notas que tienen un mayor peso que otra, ¿no? Como se hace en las instituciones superiores. Entonces a esto nosotros le conocemos como el promedio ponderado. Es lo que justamente nos piden, el promedio. Este es un promedio ponderado. Esto quiere decir que la nota que tiene más peso tiene mayor significancia. La nota que tiene menor peso tiene menor significancia. ¿Cómo sería un promedio aritmético? Le voy a poner así, ponderado. Entonces es muy fácil, simplemente voy a poner ¿ya? La nota por el peso más la otra nota por su respectivo peso y la nota por el peso. Entonces este resultado se divide entre la suma de los pesos, que es 4 más 5 y más 3. Por consiguiente, este promedio aritmético ponderado sería el resultado de 12 por 4, 48, 9 por 5, 45 y 15 por 3 también 45. Entonces esto voy a sumar entre las cantidades de 12, ¿no? Este promedio aritmético ponderado me va a salir como resultado, tendría que ser la sumatoria de estos valores, ¿no? 45 por 3 es 135 más 3 unidades. Esto es 138 dividido entre 12. La respuesta se puede dejar así o también se puede hacer una división para colocarle su valor aproximado, ¿no? Que generalmente nosotros le deberíamos de colocar. Y este resultado me está saliendo 11.5. Bueno, tenemos en este siguiente problema que me dice que el promedio de 4 números enteros y diferentes, miren, todos diferentes y enteros, es 5 raíces 5, ¿no? Y me pide el promedio aritmético de dichos números. Bueno, yo no conozco los números, pero me imagino que al ser 4 números, que son enteros y diferentes, yo podría hallar el promedio geométrico, que en este caso sería la raíz cuarta, porque son 4 números, ¿no? De A, B, C y D. 4 números que desconozco. Y ese promedio geométrico sería 5 raíz de 5. De esta manera. Quizás puedo eliminar la raíz de la derecha y una parte de esta raíz mediante la siguiente operación, ¿no? Puedo colocar aquí este resultado al cuadrado. Por consiguiente, me quedaría aquí la raíz cuadrada de A por B por C por D todavía, ¿no? Y por este lado me queda 25, que es más práctico colocarle de repente en forma de potencia, ¿no? Le voy a colocar entonces mejor de esta forma, 5 al cuadrado, y la raíz de 5 al cuadrado, pues queda 5. Esto quiere decir que hasta el momento yo tendría 5 al cubo, ¿no? Si yo volviera a hacer una elevación al cuadrado para terminar con toda la raíz completamente, pues entonces tendría ya, cancelando el índice con la raíz, el valor de A por B por C y por D. Y finalmente esto me queda 5. 3 por 2, 6, por la operación de potencia de potencia. Bueno, ahora tenemos que acomodar los factores, ¿no? Puedo más o menos imaginarme qué números pueden ser. Pero ya me han dicho que todos son diferentes y todos están en la base 5.
Podría colocar, por ejemplo, 5 y le puedo colocar por 5 al cuadrado para que sea diferente, ¿no? Y yo tengo hasta ahí 5 al cubo. Y si tengo que poner un número diferente, ya no le puedo repetir ni el exponente 1 ni el exponente 2. Le pondría 5 al cubo. Ah, pero si yo me doy cuenta, hasta el momento tengo 5 y sumo los exponentes 5 a la 6. Ya tengo todo eso, pero me han dicho que son 4. Y hasta ahorita yo tengo 3 y me falta 1. El factor desconocido tendría que ser entonces el 1. Es la única manera de que nosotros podemos representar los 4 números. Quiere decir que ahí tenemos todos. Los números habían sido los siguientes, ¿no? Por ejemplo, le voy a poner A, el número 1, B era el número 5, C era el número 25 y la D era el número 125. Bueno, ahora que ya los conozco, finalmente me pide hallar el promedio aritmético de los números. Y el promedio aritmético de los números pues es la suma 1 más 5 más 25 y más 125 dividido entre la cantidad de números que son, y esto es 4. Esto representa que el promedio aritmético sería, bueno, si hago la sumatoria, sale 125 más 25, 155 y más 1, 156 entre 4. Cuarta de 15 es 3, que es 12, sobra 36 y saldría 9, ¿no? Entonces el promedio es el 39. Bueno, acá nos dice que el promedio aritmético de 53 números es 300 y el promedio aritmético de 47 números diferentes es 100. Y me está preguntando cuál es el promedio aritmético de los 100 números, de todos. Cuando me dicen el promedio aritmético, yo ya tengo entendido lo siguiente, ¿no? Promedio aritmético viene a ser la suma entre la cantidad de elementos. Por consiguiente, si hago un despeje, me doy cuenta claramente que la suma de los números es el promedio aritmético multiplicado por el número de elementos. ¿Ya? Basándonos en esta partecita, que la suma es el promedio por el número de elementos, pues yo puedo saber la suma de todos esos números. Para hallar el promedio aritmético de los 100 números, ¿qué necesito? La suma de todos. ¿Cuál sería la suma de los primeros 53? Pues sería 53 por 100, porque ya acabo de decir que es el promedio por el número de elementos. Más, y acá los 47 números tienen un promedio de 100. Entonces, de esa manera, en el primero es, 300, ¿no? 53 por 300. Esta división queda sobre ¿cuántos números son? 100, porque el promedio es sumar entre la cantidad. Entonces ya acabo de hacer la suma abreviándolo mediante un producto. Terminando de hacer esto, puedo simplificar los ceros con los ceros de cada uno. De cada uno tiene que ser. Por consiguiente, me está quedando el número 53 por 3. Y este resultado me está saliendo 3 por 3, 9, 3 por 5, 15 y 47, ¿no? Entonces el promedio aritmético de todos los números, de los 100 números, sería 157 más 47, lo cual me sale 9 y 7, 16, 15 y 4, 19 y acá sería 20, por lo tanto es 206. Tenemos, miren, finalmente este ejercicio que dice que el promedio aritmético de 40 números es 74. Si se quitan 4 de ellos cuyo promedio aritmético es 20, ¿en cuánto aumenta la media aritmética de los restantes? Yo sabría que para ello voy a encontrar la suma de estos números. Y la suma, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 40 multiplicado por 74, ¿no? Porque ya dijimos que la suma es el número de elementos por su promedio. ¿Cuál es la parte que yo voy a quitar? La parte que voy a quitar viene a ser 4 números cuyo promedio aritmético es 20. Esto sería 4 por 20, porque dijimos que el promedio aritmético de los números multiplicado por la cantidad es la suma, ¿no? Entonces yo para hallar de los restantes voy a hallar el promedio aritmético, pero ya no de 40 porque estoy sacando 4 números. Sería de 36, ¿no? Y esto quiere decir que voy a poner la suma, pero para ello voy a poner la suma de todo y le voy a quitar la suma de estos
4 números cuyo promedio era 20. Por lo tanto, le voy a restar 80, ¿no? Y este resultado lo voy a dividir entre 36 porque el nuevo promedio ya se tiene que sacar solamente entre la cantidad de números que nos ha quedado. Realizando esta operación de forma conveniente, tendría como resultado la cantidad de 80 de forma exacta, ¿no? Aquí sale 80, ¿no? Es el nuevo promedio. Efectivamente el promedio aumentó, porque antes el promedio de los números era 74. Cuando estoy quitando números cuyo promedio es bajo, los restantes aumentan su promedio. Por eso la pregunta es, ¿en cuánto aumenta el promedio, ¿no? ¿En cuánto aumentó? ¿En cuánto varió? La variación es 80 menos 74. Por consiguiente, aumentó en 6. Bien, ahora en base a estos ejemplos, tienes que realizar los ejercicios de la tarea que te voy a consignar para que puedas terminar. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad.